Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuevas historias de terror. Hoy les voy a traer 11 historias, así que, como siempre les digo, vamos a empezar con este video. Empezamos con la primera historia que se llama El Diario. Era el primer día de Belén en la biblioteca del Estado. Le enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras, por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados, ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas, se los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel, como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada, ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo al ver que en realidad en las manos tenía un diario en donde relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún estaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras. Como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al día siguiente llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente dijo a la chica: no te preocupes, con esa actitud lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella, la 327, para ser exacto. La siguiente historia se llama Apariciones. Hace varios días, ya que algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, me encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesan toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor, rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Ay no, qué miedo, la verdad esto sí te da un cagazo profundo. Te digo la verdad que te pase esto, no. Seguimos con la siguiente historia, que vendría a ser la tercera, que no tiene otro título más, que es otra versión de la historia Apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Me até a mis 2 perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado, también regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana.
Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz. Esperé hasta que volviera, entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar. No pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar, vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaban frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. Vamos con la siguiente historia, que se llama El Pozo de los Deseos. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades. Pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. La siguiente historia se llama La sonrisa de Cristina. La noche se tornaba sombría, la escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras que solo se acompañaban por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa sintió alivio, ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina distinguió una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. No estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno.
pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron, Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. Seguimos con la siguiente historia, que se llama La Dama de Rojo. Cada fin de semana la rutina era la misma. Ella salía del trabajo a prisa para llegar a casa y tomar un aromático baño. Luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose. El toque final, siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención. Además, hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote de su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan hermosa como al salir de casa, solo que el cansancio de tanto bailar la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba masajeaba sus pies a cada paso. Ese camino lo recorrió tantas veces que podía fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche, que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su retina. Fue entonces que descubrió un agitado resoplido, acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos. Temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo. Siguió así, ensanchando sus fosas nasales para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia. 1, 2, 3, decenas de ansiosos pasos y se detuvo en la entrada de un callejón. El lugar era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón. Gemidos, lamentos, respiraciones agitadas, algo que se desgarra o se rompe. Finalmente, un rechinido que le obliga a abrir rápidamente los ojos para verlos ahí, de rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones. En el choque de estos contra el suelo, ellos se dan cuenta que no están solos. Voltean, la miran fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo. Ella no puede resistirlo, se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo, el estómago parece consumirse a sí mismo, le obliga a retorcerse y convulsionar. Pero todo termina cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto. El tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos, siente la vida fluir dentro de ella, la hace vibrar, hundiendo otra vez su cara en las vísceras de aquel cuerpo, para no dejar escapar aquella sensación de plenitud. Ella tenía razón, el rojo es su color, y la sangre es su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a ese callejón para cenar junto a los suyos. La siguiente historia se llama El primer amor. Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar. Sin falta, exactamente a las 10:23 p.m. ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana. Llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él, todo transcurría en cámara lenta. Tenía solo unos segundos para admirarla antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna, y se mecían aparentando vida propia con el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro que la mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre, pero se había decidido a cambiar las cosas, así que salió por su ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente. Al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro, dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres. Los levantaba por los aires como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella. El color de la sangre en sus labios solo lo invitaba a besarla. El revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre después de tan suculenta cena. Ahora seguimos con la siguiente historia que se llama No tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Por eso dejaron un mensaje en la contestadora.
Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía, hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo, sin embargo, el hombre levantó su bastón apuntándolo hacia el chico para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña, el abuelo jamás se había negado un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos, lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: «No tengas prisa, ya lo sabrás». En ese instante, la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió el llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido, algo que le fue difícil creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras. De su abuelo solo pudo ver una translúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. Continuamos con la siguiente historia, que se llama 1, 2, 3. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle a su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. 4, 5, 6. No me encontraréis. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos que debajo de la cama o el armario están los monstruos, y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada, y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo, el chico fue creciendo y el miedo se hizo menos, hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle, que no transitaba. La tonada le parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud, hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando cómo un par de pasos se acercaban a su espalda. 4, 5, 6, no me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí un ataque de risa le invadió, se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez, así que, después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento, no pudo detener los escalofríos que subían, electrizando a la vez todo su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. Continuamos con la anteúltima historia del día de hoy, que se llama La muerte le jugó una mala broma. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables, que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Al salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares, salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que incesantemente los miraban. Como invitándolos a hablar, Juan Pablo, el más aventado de los dos, corrió a su encuentro presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos, nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarela de las grandes revistas de moda, se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero por si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días y después de unas horas ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al día siguiente para volverlas a ver.
Al llegar a la mansión, en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era imposible que no hubieran notado el deterioro del lugar. O quizás era demasiada atención que les dieron a las damas que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que no se explicaban eran las cadenas oxidadas por el tiempo que tenía lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes, en busca de que salieran de la casa, cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas de esa lamentable tragedia. Desde ese día los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de los Muertos. Y ellos por mucho tiempo dejaron de salir, como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos, la muerte les había jugado una mala broma. Ahora sí, seguimos con la última historia de hoy, que se llama Debajo de los puentes. El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción, más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar el viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbraba a tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa eran solamente partes humanas cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando atrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba, exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo, que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo, gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos, que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto que les hizo recordar cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. Y estas fueron las historias del día de hoy. La verdad que la primera es impactante, o sea, a medida que lo vas leyendo, lo que menos te imaginas que el bibliotecario tenía mucho que ver con ese diario. La verdad que impresionante. Y bueno, la de los chicos, la última historia. Una cosa extrañísima, imagínate o estar ahí, que te pase eso. ¿Y cómo contás lo que viste? ¿Quién te va a creer eso? Encima coincidía con las noticias de una persona que murió en circunstancias similares. La del abuelo, por ejemplo, el chico hablando normal con su abuelo, sí, obviamente le pareció extraño, ¿no? Ese rechazo para después enterarte que había fallecido. Yo lo tomaría más como una especie de despedida de parte de su abuelo. O sea, sí te daría cagazo tremendo estar hablando con tu familiar y que a los minutos te llamen para avisarte que esa persona lamentablemente partió de este mundo. Pero por un lado yo lo tomo como que el abuelo fue a despedirse en cierta forma
La verdad es que todas las historias están un poco tenebrosas, salvo hay 3, no son nada más y nada menos que de vampiros, porque si no, no se explicaría tanto, aunque eso, a mí, por lo general, los vampiros no me asustan, no, esas historias no dan tanto miedo, la verdad. La que sí me dio bronca es la de Cristina, que la verdad una mierda la amiga. Qué tan envidiosa, qué tan mala persona puede ser para llegar a ese punto, la verdad, que horrible. Esa es una de las que menos me gustó. Y bueno, el resto sí. Algunas sí son un poco tenebrosas, impactantes, así que bueno, no sé, me gustaría saber qué les parecieron a ustedes, la verdad. Y nada, como siempre digo, espero que estas historias les hayan gustado, así que no olviden regalarme muchos likes. Yo voy a dejar este video por acá, así que bueno, nada, como siempre les digo, tengan cuidado a la hora de dormir, tengan cuidado a la hora de caminar por algún lugar, así que nada, ahora sí les dejo un súper beso enorme y nos vemos el jueves. Bye.